Lunes 9 de agosto del 2021, luna nueva. Edith, Cándida, Otilia, Román. ¿Sabes quién es Román? Román Jaque, el del tribunal. Román es el dueño de la sirena. Ah, Román Ramos Uría. Ay, Justo, Pastor y Fabio. Día de la Independencia en Singapur. Día Mundial de las Poblaciones Indígenas. Un día como hoy, oye, como se combina la gente para nacer el mismo día. A ver. Julián Javier y Negrín. Víctor Méndez Capellán y Eulalio Seferino Peralta y Fernández. Son tres Bien. toleteros cada quien en su área. ¿Eh? Tres toleteros cada quien en su Sí, área. señor. Felicitamos a los que nacieron un día 9 de agosto. Señores, en el día de hoy se inicia supuestamente el inicio del desmonte de las restricciones que desde hace 18 meses estamos padeciendo. A partir de hoy, el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, aparentemente movidos porque esas dos provincias están vacunadas en un 70%, se le han levantado todas las restricciones después de año y medio. Ahora, eso es una medida política y económica. Había que levantar las medidas específicamente en la zona turística perteneciente a la provincia de la Altagracia, que son los polos turísticos en donde están las principales habitaciones turísticas de este país: Capcana, Punta Cana, Bávaro y hasta Ubero Alto. Era necesario, y para ello se aprovechó que el distrito tiene un 70% y se declararon esas dos provincias abiertas. Sin embargo, bajo ninguna forma nosotros recomendamos que nos metamos a celebrar ese problema, ¿verdad? No se le ocurra a nadie festejar eso, porque la situación, lo único que estamos en camino de eliminar más muertes cada día. Pero en el día de hoy nosotros vamos a guardar esto. Nosotros vamos a guardar el periódico Hoy de hoy, que dice que nosotros tenemos 344 nuevos contagios. Estos son los números y lo vamos a guardar, no, a colocar ahí para que cada día le pongamos al lado las variantes. Quisiéramos rogarle a las autoridades, y lo entendemos, el país no tiene divisas, el país necesita divisas y no se puede difundir la especie de que en República Dominicana no se está eliminando el coronavirus. Pero por favor, que no nos oculten las cifras. Una vida para un empresario millonario no vale nada, pero una vida vale más que el sistema económico de cualquier país. Una vida.
de manera que no nos eliminen información para nosotros poder. Si hay que levantar esas medidas, se levantan. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy va a hacer fiesta en el Distrito Nacional, porque la han hecho. Miren, para nosotros, esa situación, desde que se levantaron las medidas hasta las 12 de la noche, para nosotros ya ahí se normalizó. ¿Por qué? Porque la vida de los dominicanos hace mucho que termina esa hora, sobre todo cuando Interior y Policía hace tiempo que tenía restricciones en la venta y en el cierre de establecimientos después de esa hora. De manera que nosotros hace tiempo que estamos abiertos y ahora lo que tenemos es algo que es turístico. Y en la capital, que está la chercha, que no se va a quitar. Sin embargo, esto que le voy a decir no es una recomendación oficial. Es una opinión personal de nosotros que tenemos un privilegio de disponer de un medio de comunicación. ¿Qué hacemos? Primero, no celebrar eso. Hacer caso omiso y seguir viviendo con las medidas que las autoridades sanitarias han colocado. Y en lo personal, les recomendamos vacuna China 1, vacuna China 2, Pfizer, tercera dosis. Si es necesario, Pfizer, cuarta dosis. Y parece que estamos encaminados a tener una epidemia, aquí epidemia, en el mundo es pandemia, que va a obligar todos los años, durante varios años, a ponerse una vacuna. Y si es así, ponerse 1, 2, 3, 4 y todos los años. Eso por un lado. Por otro lado, el uso de mascarilla. No se ha quitado el uso de mascarilla en esas dos provincias. Se sigue porque en el aire el virus sigue. Lo mismo que pasa con lo que vamos a hablar de las fiebres porcinas. Y les recomendamos que antes de salir de la casa, hagan este ejercicio. Primero, un spray antes de salir en ambas fosas nasales. Antes de salir de la casa, aplicarse este spray en ambas fosas nasales. Esto es muy personal. Aunque usted sufra de presión arterial alta, haga, como dicen aquí, un buche de agua de sal antes de salir, pero no se lo trague. Quiero decir que por la mucosa bucal se absorbe la sal, ¿verdad? Se mantiene ahí. Se mantiene, no, y se absorbe. Agua de sal se absorbe, pero que la mantengan el menor tiempo posible, pero se desinfecte en la boca. 1000 miligramos o microgramos. Miligramos de vitamina C antes de salir. Y 5000 unidades de vitamina D3. La D3, no D sola, D3. Y usted sale para la calle con su mascarilla y a mano con su spray de alcohol más de un 70%. Sopletee acá donde usted quiera que lo vea y manténgase a más de 1 metro de todo el mundo.
actúe como si la epidemia estuviera vigente. ¿Y los abrazos y los besitos? Perdóneme. Los abrazos y los besitos. Nada de acercamiento físico, aunque sea con la mujer amada. Todo el mundo a distancia. Porque ahí es que está el problema. Ay, es que yo tenía mucho que no te veía y eso. No, nada de eso. Y sigo. Higiene y jabón. Jabón y agua en todas partes. Cuando regrese a su casa, deje los zapatos en la puerta, lo desinfecta, entra y coge la ropa y se la quita y la lava. Y usted se baña, incluyendo lavarse la cabeza, porque en los cabellos es muy fácil retener eso. Tú dices, pero yo estoy vacunado. Sí, pero hay personas que no están vacunadas y usted lo puede contaminar. El dinero, doctor. Y vuelva y... No toque dinero. El dinero. Vuelva y aplíquese su spray y su gargarita de agua de sal. Haga eso, que no se va a... Si va a un mall, no le ponga la No, mano no a la escalera eléctrica, ni a los pasamanos, ni nada de esas cosas. Bueno, por otra parte, vamos a tener un diciembre difícil. ¿Sin puerco? Vamos a tener un diciembre sin cerdos, sin Johnny Ventura, con el pollo caro, importado o criollo. Ya ayer se estaba vendiendo a 80 pesos la libra. Y con una reforma fiscal en camino. Fiebre porcina. Usted no le va a hacer daño, pero usted la transmite. Es contaminante hasta más no poder. Esperen a los reyes del volante, que le tienen una sorpresa para diciembre. Aumento de pasaje. Por suerte, parece que en diciembre o en enero viene el aumento que el gobierno prometió de sueldos. Eso es lo que se nos presenta. Quisiéramos también decirles que hay una teoría que ya la hemos vivido. La vivimos en el año 1960. Aquí hay 3 movimientos que llevan el nombre de 14 de junio. La invasión del 14 de junio, el movimiento revolucionario 14 de junio y el partido político 14 de junio. El partido en un momento inició una guerrilla que desgraciadamente fracasó. Fue el 14 de junio en todas sus versiones. Ha sido quizás el movimiento más limpio, más bonito, más transparente y más desinteresado que ha tenido la historia dominicana. Pero hay uno que me voy a referir, que es el movimiento. Un grupo de dominicanos se agruparon como una trinitaria. Uno buscaba a 2. Y se creó el movimiento, estando Trujillo vivo. Ese movimiento abarcó el país entero. Y tuvo una situación que mucha gente no se explica. Siendo el régimen tan cruel que eliminó al movimiento de la invasión, ¿por qué no mataron a todos los jóvenes que participaron en el movimiento si a la invasión lo eliminaron todos? Primero, la invasión era armada, pero el elemento
que pesó fue el siguiente, y vale para el comentario de hoy. Cuando empezaron a caer presos, vieron que habían muchachos jóvenes humildes, pero habían jóvenes de una clase social alta. Y eran muchos. ¿Qué pasó? Que le llegó un mensaje a Rafael Valera Benítez y al grupo de que no tuvieran ningún tipo de restricción en denunciar al resto. Todo el mundo dice, no, pero eso es traición. No, eso funcionó. ¿Por qué? Porque en un momento dado habían tantos jóvenes implicados y presos que cuando Monseñor Ricardo Pitini, el entonces arzobispo de Santo Domingo, no había cardenales cuando eso, que era muy amigo de Trujillo y tenía mucha influencia en Trujillo, fue y le dijo, jefe, pero hay un problema. Usted no va a eliminar a toda la sociedad dominicana. Y eso es lo que provoca la masificación de esos, de los conspiradores, fue que produjo que no lo eliminaran. Eso mismo estuvo pasando cuando llegó el momento de enjuiciar a la gente de Odebrecht. Empezaron a revisar 4 presidentes, 3 presidentes, 6 o 7 ministros y directores. Pero cuando llegaron al Congreso, encontraron que la mayoría de los congresistas habían recibido financiamiento de sus campañas de Ángel Rondón, por tanto de Odebrecht. Y cuando se viajó a Brasil para pedirle información de que a quién le habían mandado, resulta que no estaban todos, sino que estaban aquellos que le habían repartido a los otros. Y es que surge que el procurador de entonces seleccionen a los que habían recibido de manos de Odebrecht remesas. ¿Qué pasó? Pasó que eso es lo que hace que todo el Congreso, o por lo menos la mitad del Congreso, la mayoría que votaban por los proyectos, no estuvieran presos. ¿Qué quería Rondón? Rondón quería aplicar lo mismo que se aplicó cuando el 14 de junio, masificar las acusaciones. ¿A quién quería meter Rondón ahí? A todos los subcontratistas. ¿Tú te imaginas que todo el que era consorciado o subcontratista, que a veces iba al Congreso y decía, miren, aceleren esa aprobación porque tenían una parte ahí? Uh-huh. Y eso es imposible de lograr, porque eso iba a desnaturalizar el caso y lo iban a declarar. ¿Cómo que se llama? Una cosa no se puede juzgar sobreseído. Sí, porque es una estrategia involucrar a la mayor cantidad de gente iban a meter a todo el mundo. Lo que están haciendo en Haití. Yo no sé lo que están haciendo, porque Haití no es ni siquiera dosificable, pero realmente eso iba a traer que todo constructor, porque aquí Odebrecht no trajo una carretilla, claro, ni trajo ni agregado, ni cemento, ni nada. Todo se hizo
con subcontratos de aquí. Entonces, por eso es que implicar mucha gente a veces pone difícil a la justicia y a las sociedades, porque habla mal de la sociedad. Coño, aquí todo el mundo estaba en eso. Sí es así. Durante 14 años, Odebrecht hizo lo principal, lo más costoso y mucho dinero. De modo que eso queríamos decir. En España hay un lema raro que dice: la madre patria, la madre tierra. Pero ahora alguien se ha inventado que ya no quieren decir la patria, sino la matria. ¿Qué tú opinas? ¿Y eso se lo están inventando en el sitio donde se inventó el idioma español? Sí, la matria. No. Que es la madre patria. Bueno, esa gente debe tener muchos problemas resueltos que están dedicándose a tantas tonterías. Yo no sé. Porque una gente que tiene cosas que resolver de un día a día no se tiene tiempo para pensar en semejantes disparates. Bueno, señores, el próximo domingo es 15, el lunes 16 es aniversario de el gobierno. Primer año de gobierno del PRM y de sus aliados. La situación es difícil. Yo le iba a preguntar que a quién iba a felicitar. ¿Cómo? ¿A quién felicita? No se felicita a nadie. Ayer le dije yo a alguien eso y dije, bueno, yo quisiera felicitarte, pero el país no está para estar felicitando. El que está gobernando aquí, lo que debe ser eso es motivo de... Pésame. No, pero de lamentación. Sí, te acompaña en tu Porque sentimiento. realmente esa situación, primero unas elecciones muy traumáticas, en que se movieron todas las fechas. Luego, la necesidad de un gobierno de unidad, una alianza grande, que nunca en ninguna... Mira, hay dos cosas que no se dan en ninguna parte. Que las alianzas electorales permanezcan mucho y que un gobierno pueda repetir en medio de una crisis. Esas son dos cosas que tiene que pensar el presidente. Tanto es así que yo creo que una reforma constitucional ahora procede y con fecha retroactiva para darle a Luis Abinader 6 años de gobierno y más nada, y no reelección. Y así nos quita que el año que viene comencemos a politiquear. Porque el país no está para eso. Claro. Entonces, si ya Luis sabe que es presidente, conoce el Estado, sabe cuál es el problema, vamos a darle, en vez de una reelección, vamos a darle 6 años y nada más nada. De manera que haya tiempo de rehacer el país sin ese gasto que implica. Señores, ahorita estaba hablando Félix, lo que vale llevar unos peloteros unos atletas a unas Olimpiadas. ¿Tú te imaginas lo que valen unas elecciones? Y que se haga por consenso, que se pongan de acuerdo todos los partidos y que le den a Luis Abinader 6 años retroactivos. Es necesario eso. Entonces, ya Luis sabe cómo se gobierna. Esa situación es difícil porque aquí hay gente que van a su última oportunidad, ¿verdad? Van a su último chance. Pero la pandemia no se ha terminado, la fiebre porcina africana no se ha terminado, el turismo no está regresando, el préstamo y los impuestos son las únicas dos entradas, y aquí no hay impuestos, no es verdad
que si no hay negocio va a haber impuestos. La situación es extremadamente difícil y este año se manejó con bastante, eso está evaluando. Nosotros íbamos a hacer la evaluación que hacemos todos los años, pero no es posible meternos en una evaluación de ese tamaño. Señores, quiero terminar este comentario con algo que alguien me preguntó y quiero decirle que me preocupa contestar esa pregunta, pero lo voy a hacer por única vez. Mucha gente, miren señores, aquí hay más de 200,000 familias descendientes de árabes. Y entre nosotros, si son de sangre árabe, no importan que sean sirios, libaneses, palestinos o lo que sea. Hay cierta afinidad porque pensamos o que llegaron junto a los abuelos o que somos familia. Y alguien me increpa, alguien nos vio en un matrimonio saludar a Raquel Arbaje y me pregunta, pero ven acá, qué raro que tú no cerraste fila con la candidatura de Abinader. Digo, ese es un cuento largo. Y lo que pasa es lo siguiente. Esa persona escuchó que nosotros saludamos a la primera dama y le preguntamos por su mamá. Y pasa lo siguiente. Aquí en la República Dominicana, los primeros árabes fuimos discriminados, eran los turquitos. Y realmente el nivel escolar que tenían era bajo porque no hablaban el español. Estaban educados o en árabe o en francés, que ocupó Medio Oriente. Y resulta que aquí se llevaban unos concursos de belleza. Yo recuerdo en los años 50, 60, que habían unos nombres de muchachas que participaban en concursos de belleza. Y era, por ejemplo, Sara Olimpia Frometa, Miguelina Sánchez, Olga Fiallo, Vanessa Frappier. Y nos sentíamos mal los turquitos porque en la Avenida Mella pensaban que las muchachas árabes eran, como comíamos quipe, eran unas mujeres gordas. Mujeres robustas. Y no era así. Nosotros teníamos unas turquitas que sus papás no las dejaban concursar, pero que eran unas muchachas muy lindas. Una era Odette, la mamá de Andy Dawager. Es una estrella, ¿verdad? Y si hubieran concursado, ganan, ¿eh? Y la otra es Margarita Sony, la mamá de Raquel. Entonces, me dicen, pero ¿por qué tú no estás? Lo que pasa es lo siguiente. Rafael Abinader, el papá, en la primera campaña que él fue candidato a vicepresidente, el hijo, me increpó y me dijo, Lito, ¿y cómo es posible que un paisano? Digo yo, el problema es que la política local es otra cosa y yo soy amigo de Danilo. Tengo problemas. Dice, sí, yo lo entiendo. Y lo entendió. El por qué yo no cerré filas con los turquitos. Tengo razones, pero es así. Quería decirlo porque... Usted era como un ovejo negro, así. Para mucha gente, pero no es así. No es así, ¿verdad? Y sobre todo en un país que está tanto árabe en política, ¿verdad? Claro. Tú tienes la lista, ¿verdad? Lo estoy viendo desde hace muchos años. Así que a Wessing,
a Narciso, a Tony, ¿verdad? A Jacobo. ¿Por qué usted cree que Jacobo... ¿Tú sabes quién que no lo dice? José Israel. Ese turco, 50%. ¿Y por qué usted cree que Jacobo no fue a dar una charla cuando estábamos en segundo de bachillerato? No fue. Fue a darnos una charla. Él iba siempre, porque él es de ahí. Él es egresado de la Perito también. Perito Contador. Sí, pero él ya estaba en campaña. Ya está. Ya Ay, sabe que esos muchachos en 2 años iban a votar. Que en 2 años Es íbamos a así. votar, entonces ya él estaba en Eso eso. se usa mucho en Estados Unidos. Comenzar a adoctrinar temprano a los jóvenes demócratas y republicanos. Bien, señores, esta semana vamos a hablar mucho de el primer año, pero repito, no es tiempo para evaluar un gobierno que haya estado gobernando en medio de una crisis. No se puede evaluar realmente un gobierno que ha tenido tantas limitaciones, porque lo que uno quisiera es una cosa y lo que es otra. Igual que evaluar el comportamiento de todos nuestros principales políticos, Hipólito, Leonel, Danilo, el presidente Abinader y todos aquellos que al cabo de 1 año y medio de accionar nos guardan eso. Vamos pues a hacer una pausa y venimos con nuestro invitado.